This is an exodus on a massive scale, but it's mainly those loyal to the cause. U.S.-backed Syrian forces say they have seized control of the last pocket of territory held by the Islamic State in Syria. The victory puts an end to the brutal long reign of terror by ISIS that once covered large parts of Syria and Iraq. Thousands of ISIS families defeated and demoralized are facing surrender. 50,000 people who no one wants to take responsibility for. The humanitarian organizations, and in particular the local administration, are overwhelmed. With the withdrawal of the Western troops, the Kurds have been left in charge of almost 100,000 ISIS captives. This is a challenge for governments around the world. Radicalized mothers bringing up children who've known no other life. And no one knows what to do with them. Buenos días, me llamo Sosan Alush, soy kurda de la ciudad de Kobane y soy activista por los derechos de la mujer. Desde el punto de vista de las mujeres kurdas y del movimiento kurdo del noreste de Siria, pensamos que la mujer es una víctima. Tenemos que apoyarnos unas a otras. Y aunque hayáis cometido errores, no os abandonaremos. Ahora os preguntaré vuestro nombre, de dónde sois y de qué entorno procedéis. ¿Quieres empezar tú? ¿Shamima? Me llamo Shamima, soy del Reino Unido y tengo 19 años. Me llamo Kimberly y soy de Canadá. Me llamo Nawal. Soy neerlandesa. Tengo 33 años. Me llamo Joda. Tengo 24 años y soy estadounidense. Me llamo Jafida. Tengo 27 años y también soy neerlandesa. Me llamo Widad. Soy de Alemania. Tengo 32 años. Luchamos por vosotras todos los días para asegurarnos de que podáis volver a casa. Todas las semanas enviamos correos electrónicos con vuestros nombres, vuestros perfiles y fotos de vuestros hijos a vuestros gobiernos. La respuesta más común que recibimos es: admitimos a los hijos, pero sin las madres. Y para mí eso es inhumano. No vamos a aceptar eso. Por ejemplo, Bélgica solo quiere a los niños. Francia solo acepta a los niños. Los Países Bajos ni siquiera responde. Hacemos lo que podemos, pero no vamos a aceptar entregar a los niños sin vosotras. Perdona, ¿y Alemania? No acepta a nadie. Incluso nos dijeron: si insistís, les retiraremos la nacionalidad. Ese es el gran reto que afrontáis con los gobiernos. No podemos quedarnos aquí. No es una opción. Según el derecho internacional humanitario, los países deben acogernos. Lo sabemos. Aquí nos preocupamos por vosotras, pero también es muy difícil para nosotras. Now, today we asked, should the pregnant British schoolgirl who joined IS be allowed to return to the UK? No said 76%. Did you ever see executions? No, but I saw the head heads in the bin. In the bins? Yeah, through the bin. What was that like when you first saw that? These are the heads of captives? Yeah, didn't pay the award. Hace 5 años dejé mi casa para venir a Siria. Tengo 3 hermanos mayores, soy la más joven. Son mujeres extrovertidas, independientes, fuertes. Y yo soy más tímida. No encajaba con ellas. Vivía en un barrio mayoritariamente de inmigrantes, pero nunca jugaba en la calle con los niños. Me gustaba jugar sola.
Nunca tuve una buena relación con mi madre. Casi no hablábamos. A veces parecía que no me quería. No me enseñó a rezar, pero quería que rezara y yo hacía como que rezaba. Yo era la oveja negra de la familia, no encajaba de ninguna forma. She doesn't know any better. Muslims are supposed to be prisoners in this life and paradise in the next life. So she's thinking in terms of a 7th century law, and she's thinking beheadings is fine. She's thinking that executions are fine only because she thinks there's an afterlife, and she's been deceived, she's been lied to, and this is all she's been hearing for the last 5 years. Hoda Muthana claims she was trying to leave the caliphate before it fell, but to the U.S. State Department, she remains a terrorist. She stands accused of encouraging attacks against Americans. She joined an enemy entity. She's a threat to the United States. Do you think you deserve a punishment for what you did? Maybe therapy lessons, maybe a process that will ensure us that we'll never do this again. People watching will say to themselves, well, therapy isn't enough. Nací y crecí en Estados Unidos. Mi padre era político cuando llegó a Estados Unidos. Era diplomático de Yemen en Naciones Unidas. Tengo 3 hermanos y una hermana. Mi madre era más estricta conmigo. Llevé pañuelo a los 11 años a la fuerza y yo no quería. No tenía muchos amigos en el instituto. Era muy tímida, extremadamente tímida. Creo que era por falta de experiencia social fuera del colegio. No podía quedar con amigas, no me dejaban ir a ningún sitio ni al centro comercial. Había nacido y me había criado en Estados Unidos, pero mi futuro era un matrimonio concertado. Era lo que querían mis padres. Así que no tenía tiempo para soñar con nada. Bien, antes que nada me presento. Me llamo Sebinas y mi motivación para dirigir este taller es que quería conoceros e intentar entenderos para establecer una relación de mujer a mujer y que vosotras logréis identificaros como mujeres y madres. Podéis hablar de las cosas que vivís aquí a diario, sobre cosas del pasado, lo que habéis vivido. Podéis escribir sobre las personas que echáis de menos o sobre cualquier cosa que os reconforte. Bien, vamos a ver unos vídeos que el Estado Islámico utilizaba como propaganda para convencer a la gente y que se unieran a él. Debatiremos después. Primero los vemos y luego debatimos entre todas. My brothers, there's a role for everybody here in Syria. You can easily earn yourself a high station in the next life by sacrificing just a small bit of this worldly life. Your families would live here in safety just like how it is back home. You know, we have wide expanses of territory here in Syria, and we can easily find accommodation for you and your families. So come and join before the doors close. Vi vídeos de bombardeos en Siria, niños cubiertos de sangre, sirios gritando ¿dónde está la ayuda de los musulmanes? Y esos vídeos me hacían sentir culpable. Hablaban de la relación entre los musulmanes, que era más fuerte que la relación de consanguineidad y que los musulmanes son como un cuerpo. Si una persona sufre, todos sufrimos. Y me ponía enferma ver lo que estaba pasando en el mundo y que nadie hacía nada para remediarlo. Fue muy duro para mí. Siempre he querido formar parte de una comunidad musulmana porque cuando era joven me sentía marginada en mi comunidad y quería ser parte de algo.
Mis amigas empezaron a practicar y me ayudaron a acercarme a la religión. Empecé a conocerla y de ahí surgió mi deseo de querer venir a Siria para ayudar a los sirios. Creo que algunas cosas me afectaron profundamente. Quería sentirme útil. Siempre sentí que no servía para nada. Cada web que visitaba tenía cosas sobre Siria. Decían que necesitaban ayuda, que se morían de hambre, que tenían problemas y todo eso me atrapó y me hizo sentir mal como musulmana. Bien, he visto otros vídeos propagandísticos del ISIS, pero eran muy duros. En plan, ¿cómo alguien que vea esto puede venir aquí? Pero son vídeos muy bien hechos. En mi caso, cuando los veía, sentía mucha curiosidad por lo que estaba pasando en Siria. Y por otro lado, veía esos vídeos sobre lo que Bashar hacía a esa gente. Te hacían pensar, ya basta. La propaganda conseguía manipularte. La mayoría de las que estamos aquí, y me refiero a las más jóvenes, éramos conversas o empezábamos a practicar nuestra religión. Así que cuando anunciaron que se había instaurado el califato, para muchas de nosotras fue el momento idóneo. Yo, por ejemplo, llevaba practicando 1 año antes de llegar aquí. Me crié en un hogar de tradición islámica, pero no sabía mucho sobre mi religión. No conocía la importancia del hijab. Para mí era solo un trozo de tela. Normalmente los padres te piden que lo lleves, pero no te explican por qué. Por tanto, no tienes ningún vínculo con él y no entiendes la importancia que tiene. Yo me lo ponía para no discutir con mi madre. Cuando entré en el instituto hice mis primeras amigas. Había muchas musulmanas y pude conectar con ellas. En el Reino Unido había mucha gente en Internet reclutando chicas como mis amigas. Les hacían sentirse culpables y no contaban toda la verdad sobre la situación en Siria. Toda la información nos llegaba a través de Twitter y otras redes sociales. No sabíamos distinguir entre las noticias falsas y las reales. Éramos muy jóvenes e ingenuas. There's growing concern that young women are being aggressively groomed on social media. Nazir Afzal says Islamic State is gaining the status of a pop idol for teenagers in Britain, with boys wanting to be like them and girls wanting to be with them. When you talk about young people, you have to remember how vulnerable they are. Teenagers particularly are susceptible to propaganda. What's happening with ISIL, ISIS, Daesh, whatever you want to call them, they're very evil people, but they're very good at propaganda. They're very good at marketing. The path of glory for this ummah lay not for a single day in the shade of comfort and peace. Rather, it was to be found by living the true meaning of Islam. Men who do not surrender to the bitter reality of the status quo, but instead strive to change it by surrendering to Allah's command and waging jihad in His path. We're getting a new sense of the brutality of ISIS. Today, the entire world is appalled by the brutal murder of Jim Foley by the terrorist group ISIL. A grisly new act from terrorists already reviled for their savagery. ISIL reportedly murders a Jordanian pilot by burning him alive. 13 people have been killed in Barcelona after a van was driven into the crowds. A white van driving on the London Bridge starts plowing into pedestrians. You are looking at the Manchester Arena in England, where a suicide bomber set off an explosion last night. A group of 8 suicide attackers attacking 6 separate locations in ISIS in the last few hours has issued statements of responsibility in Arabic, in French, in Russian, and in English. Their social media propaganda is going full steam, and they say this is only the beginning of the storm.
هذا المقعد هذا الموعد الفار كذيك فاي انت ماشي تعالي ركز في الموعد المشهور بعدين روحي هذا الجهة لو شو ما فات تبقى عليها ماشي يا ولد ولد يا ولد وين تروحي تعالي جاذب Vamos a bajarlo más y luego lo atamos. Tira un poco más. Solo un poco más. Cuando empecé la universidad, me interesaba el mundo empresarial, pero mis esperanzas se fueron al garete porque sabía que, tras licenciarme, no iba a tener muchas oportunidades. Con los problemas que tenía en casa, no me concentraba en clase. Apenas escuchaba a los profesores, entregaba los trabajos tarde. Empecé a no asistir a las clases y solo encontraba refugio en el móvil. Pasaba muchas horas conectada, sobre todo en Twitter. Hablaba con ingleses, australianos, canadienses, estadounidenses, musulmanes de todo el mundo. Mi mundo era lo que entonces llamaban una Twitter esfera musulmana. Empecé a practicar con fervor porque mi madre y yo no teníamos muy buena relación y creía que podría mejorarla siendo más religiosa, porque ella es muy religiosa. Y aprendí yo sola online. Cuando te lavan el cerebro, no te das cuenta hasta que sales de ahí. Así que me lo tomé todo muy en serio, muy rápido. Hoda Muthana created the username Jihad to tweet thousands of messages to her followers. According to Hoda Muthana's family, she contacted ISIS members through social media to plan her escape from the U.S. And part of their propaganda is highlighting how it is a so-called religious obligation for young girls to join this Islamic State. He tenido una idea. Ciertas cosas que os han sucedido no las podéis compartir con nadie. Pero si las escribís, es como si contarais esas cosas a alguien. Como sé que todas sabéis escribir, será como vuestro diario. Escribiréis para vosotras sobre cómo os sentís. Y si queréis, podéis compartirlo con nosotras. Pero es un diario para vosotras. ¿Cuántas veces lo viste? Una vez. Me dijo que se arrepentía de todo y que quería empezar una nueva vida de cero. 45 kilómetros. No es fácil caminar por los campos de minas. Pero lo escribes por eso. A veces me da miedo escribir sobre mis emociones. Ya. Intentaremos explicar la historia. Sí. Pero ahora que la leo, supongo que la solución es horrible. Ya. Aunque un final siempre es un nuevo comienzo. Sí, eso espero. ¿Estabas embarazada en el campamento? Sí. Nací musulmana, pero fui la primera mujer en la familia que se puso hijab. Terminé mis estudios en los Países Bajos, pero poco después de licenciarme me casé. Llevábamos 2 años casados cuando el padre de mis hijos se marchó. Estaba embarazada de 3 meses y él se fue a Siria desde los Países Bajos. Cuando haces algo que está mal, eres consciente, pero yo pensaba,
Quiero ir para intentar que regrese. Que suban y echen una mano. Yo tenía 21 años. Estaba embarazada de 6 meses. Era la primera vez que viajaba sola y acabé aquí, en Siria. Todo esto es mío, así que déjame. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dáselo porque le voy a cruzar la cara. De eso nada. Esto es tuyo. ¿Y de quién más? Esto lo trajo ella. Y yo cogí esto y ella empezó a molestarme. Se lo voy a dar a ella, en serio. ¿Qué ha pasado? Se ha enfadado porque una mujer quería quedarse con sus cosas. En el ISIS, cuando los niños pedían chocolate o galletas porque no había más comida, les decían: en el paraíso comeremos todos juntos. En el paraíso todos comeremos pollo. Así que cuando entramos en la tienda de bienvenida nos preguntaron: ¿estamos en el paraíso? Les dijimos: no, pero la comida es buena. Cuando era pequeña, no entendía la diferencia entre los demás y yo, pero notaba que había una diferencia. Los niños me decían: no puedo jugar contigo porque mi padre dice que eres marroquí. Sobre todo después de lo ocurrido en el World Trade Center el 11 de septiembre. ¿Nahual? Cuando dormía, a veces tenía sueños hermosos, pero este sueño me llenaba de esperanza. Me casé y tuve 3 hijos en los Países Bajos. Tras el ascenso del ISIS, pensé que si realmente iba a ser un Estado islámico, sería mejor para nosotros vivir allí. Mucha gente desde los Países Bajos y toda Europa emprendió la hijra. Emigraron a los territorios del Estado Islámico. Algunos volvieron, pero la mayoría se quedó allí. Fue en vacaciones cuando decidí irme allí con mis amigas. Era una decisión importante, pero me sentí obligada a tomarla con rapidez. No quería ser la que se quedaba atrás. 3 teenage girls left London Gatwick Airport on Tuesday morning. They are believed to be on their way to Syria. Now, the latest... Amira Abbasi, Khadija Sultana and Shamima Begum were all minors, just 15 and 16. Hice las maletas y las escondí para que mi madre no me viera salir con ellas de casa. Me arrepiento de no haberla abrazado. Subí al autobús y vi que se quedó mirándome. Amira, Shamima et Khadija ont été enregistrées par les caméras vidéo de l'aéroport de Gatwick. Bien que mineures, elles ont embarqué pour Istanbul. Estábamos en el avión. El vuelo se retrasó porque nevaba y estábamos muy nerviosas porque el avión tenía que aterrizar a las 4, que era la hora que mi madre esperaba que yo llegara a casa, y sabía que a esa hora ella empezaría a ponerse nerviosa. Arrivate a Istanbul su un volo della Turkish Airlines, sarebbero state prese in consegna da un reclutatore che le avrebbe aiutate a varcare la frontiera. Salimos del aeropuerto. Fuimos a una estación de autobuses. Intentamos vestirnos como si no fuéramos musulmanas para que no sospecharan de nosotras. En la estación casi no hablamos. Estábamos nerviosas, pero también muy emocionadas. Luego subimos a un autobús y fuimos al aeropuerto de Gaziantep. Desde allí subimos en varios coches hasta llegar a la frontera. Tuvimos que correr para cruzar la frontera. Fue horrible, no sé. Solo nos decían corred. Pensábamos que nos iban a disparar. Estábamos aterrorizadas en ese momento. Pero logramos pasar. Mi madre me llamó y me quedé callada. Repetía mi nombre y yo no sabía qué contestar. Le dije: sí, mamá, aquí estoy. Ella solo lloraba. Después de eso no volví a hablar con ella.
Se va a mojar todo. Es agua de los aseos. ¿De esos? Mirad, se sale. Y huele muy mal. Sí, fatal. Dios mío. Tenemos que cerrar esto. Hay que cerrarlo. No se puede. Sale de dentro. Por eso no se puede cerrar. ¿Y con una piedra grande? Llega hasta arriba del todo. Mira, mira. ¡Mierda! Ella no quiere mirar. ¡Qué desastre! ¡Afita! ¿Qué? ¡Ven a ayudarnos! No. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Cuidad! Sí. Esto no es exactamente ingeniería alemana, ¿no? Está llegando a todas las tiendas. Sale por los dos lados. Eso es lo que me preocupa, que entre en las tiendas. En Canadá, mis hijos eran mayores. Tomaron su camino y me sentí sola. La casa se quedó vacía y no estaba preparada para el síndrome del nido vacío. Yo pasaba por un mal momento y él me encontró. Tenía una personalidad arrolladora, totalmente diferente a lo que esperarías de un terrorista. Me casé a distancia por internet. Me dijo, ven aquí, aquí te queremos, te necesitamos. Él sabía que allí me sentía totalmente innecesaria. Ahora entiendo por qué vinisteis, pero ¿en qué momento pensasteis, este no es el lugar en el que quería estar? Me quedé atrapada en una madafa cuando vine y nunca en la vida he querido casarme joven. Como mínimo con 26. A los 26 años, como mínimo. Estuviste en una madafa hasta que te obligaron a casarte con alguien. Y a las que querían salir les decían, tienes que quedarte obligatoriamente. Cuando llegué a Siria, me quitaron el pasaporte y me dijeron, como eres nueva y no tienes casa, puedes quedarte aquí una temporada. Estaba aterrada. Era una prisión llena de mujeres que llegaron engañadas por la propaganda del ISIS. Llegaron y las encerraron. Todas las ventanas estaban cerradas. Había guardias frente a la casa y guardias vigilando a los guardias, ¿sabes? Cuando lo piensas, dices, ¡qué locura! ¿Cómo? Ya. ¿Cómo llegué a pensar? Algunas decían, hay que tener paciencia, es una prueba de Dios. Y ahora lo pienso y es como, ¡qué locura! Salí de la madafa porque me casé, porque la madafa estaba muy sucia y No se podía vivir en ella. no era un lugar seguro para mí y casarme era la única forma de salir. Al menos tienes a Adam. No, pero te obligan a casarte una y otra vez. Me llamo Uidad. Soy alemana. Nací en un entorno musulmán, pero mi familia no es religiosa. Crecí sin practicar. Empecé a llevar hijab con 19 años. Estuve 4 años en el ISIS. Tenía 29 años y tuve hijos. Mi marido trabajaba en un hospital y lo mataron. Después de su muerte, tuvimos que convivir en una madafa con 30 mujeres y no sé cuántos niños. Mis hijos tenían tantos piojos que tenía que raparlos. En esa época tuve hepatitis y estaba tan enferma que no podía tenerme en pie para darles de comer. Les dije a los de ISIS, dejad que me vaya, no quiero casarme. Y me dijeron, tu única solución es casarte. Una noche trajeron a una mujer al hospital. Estaba inconsciente. Tenía los ojos cerrados. Tuvo un aborto esa noche. Estaba embarazada de unos 3 meses, a juzgar por su estado de gestación. Sangraba mucho internamente. Y no pude encontrar ni una parte de su cuerpo que no tuviera hematomas.
Le habían dado una paliza con una especie de tubería, a juzgar por las marcas. Y estaba en un estado horrible. Y muchas mujeres no sobrevivían a lesiones tan graves, especialmente en la cabeza, como en este caso. ¿Cuánto duró tu macabla? Una media hora. ¿Media hora? Sí. Caray. Sí, no es mucho. Sí, lo sé. Yo no me fui hasta... Pensé que tal vez podría retrasar un poco lo de casarme, pero las condiciones en la casa eran horribles y quería salir de allí cuanto antes. Llevaba allí un mes más o menos y me presentaron a un hombre. Primero te preguntan qué tipo de hombre prefieres, edad, nacionalidad, idioma, y con esos datos te presentan a alguien y tú dices, vale, tendré una cita con él. Pero yo solo tuve una cita con mi marido. Él igual, y decidimos casarnos. Recuerdo que lo vi por primera vez y pensé, vaya, es muy guapo. Y cuando salí del coche tropecé con mi abaya. No estaba acostumbrada a llevarla y me caí del coche. Luego entré rápido en la casa y me senté. Lo primero que me dijo fue, ¿estás bien? He visto que te has caído. Y avergonzada le dije, sí, bien. Era muy raro, yo no sabía cocinar y él no podía creerlo. Y yo, ¿te has casado con una de 15 años? Fallo tuyo. ¿Para él fue un problema la macabla? No, hablaba más que yo. Le dije, no soy muy habladora. En plan, sí, no hablo mucho. Y él dijo, pues yo no callo nunca. ¿Recuerdas que era raro en el califato que un hermano le dijera no a una hermana? O él era muy tiquismiquis o ella tenía algo raro. Analizas esto mucho más que yo. Yo ni siquiera pensaba volverme a casar. Pensaba, ¿cómo? ¿Tan pronto? Eso no es normal. What kind of a life awaits them under IS? Female IS supporters issued a manifesto on the role of women in the so-called caliphate. It says it's legitimate for a girl to be married at the age of 9. It describes staying at home with her husband and children as the fundamental function of a woman. So what's the appeal for young Western Muslim women? Como mujer, no hay mucho que hacer allí más que cocinar y limpiar todo el día. No hay educación para las mujeres, no hay nada que aprender. He estado sin tener nada que hacer 5 años y eso te deja muerta cerebralmente. La música en público está prohibida. Hombres y mujeres están segregados. No hay internet ni televisión. Era una vida muy básica, como vivir en la Edad Media. Mi marido tenía un ordenador y jugaba a videojuegos y yo veía cómo jugaba. Estaba prohibido, pero él jugaba. Era su vicio inconfesable. Te decían cómo tenías que vestir, pensar y comportarte. La policía del ISIS iba por ahí abroncando a la gente. Hora del rezo. Siervos de Dios. Cierra tu comercio, no tiene que estar abierto. Una vez llevaba unas zapatillas Nike que tenían una franja rosa muy fina. Me pararon y me amonestaron por esa franja. Te gritaban desde dentro del coche, no puedes llevar ese calzado porque es demasiado atractivo. Recuerdo que llevaba gafas, me las quité y... Bájate el niqab que se te ven los ojos. Ibas a quitarte un guante para sacar dinero del monedero y alguien te gritaba desde lejos para que te lo pusieras. Yo me esperaba a un lugar agradable donde los musulmanes se ayudaban unos a otros, en los hospitales, en las escuelas, en las comunidades, y eran respetuosos con los demás. No sé. Era un desastre. Era el infierno en la tierra, en serio. Hoda Muthana, who left the U.S. 4 years ago to join ISIS, is desperate to come home. But the 24-year-old mother has been banned from returning to America.
She is not a citizen. That's the message coming from President Trump. He tweeted, a woman who left the U.S. to join ISIS will not be allowed back into the U.S. She tweeted, go on drive-bys and spill all their blood, or rent a big truck and drive all over them. Cuando Trump tuiteó aquello, perdí todas las esperanzas. Me vine abajo. No sabía qué iba a ser de mí. She is a terrorist. She's not a U.S. citizen. She ought not return to this country. Hoda, por favor, una parte del diario y la carta a ti misma antes de venir a Siria. ¿Qué es esto? La carta de antes de venir. Vale, léela primero. Vale. Por favor. Vale. Gracias. Querida yo de hace 4 años, me han dicho que no van muy bien las cosas. Te distraes en clase y en casa nadie te hace caso. No te trataron bien y te encomendaste a Dios. Me contaron que empezaste a practicar tu fe. Ten cuidado con quien te aconseja y comprueba las fuentes. Tu padre dice que hablabas de la lucha. No le des más vueltas. No puedes resolver los problemas de los demás. Recuerda cuidar de ti misma en primer lugar. Dios es misericordioso y no te va a exigir mucho. Sigue forjándote tu futuro y conviértete en una empresaria de éxito como siempre quisiste. Rezaré por ti. Bien, gracias. De nada. Vale, carta a mí misma. Me gustaría decirme a mí misma, por favor, piensa con la cabeza y no con los sentimientos y emociones, porque un paso en falso puede cambiar tu vida para siempre. Eso es todo. Hafida, escríbela de nuevo. No puedo. No voy a aceptar esa carta. No quiero hurgar más en esto. Ya, pero imagínate que estás enfrente de ti misma. Te vas a marchar a Siria y te dices, toma la decisión correcta. ¿Qué entendería? ¿Shamima? Querida Shamima, sé que crees que la única opción es aferrarte a la religión y huir de los problemas cotidianos, pero no lo es. Tienes toda la vida por delante para aprender tu religión correctamente y reconectar con algunos familiares. Piensa en mamá y lo que le dolería que su hija se fuera sin darle un abrazo o un beso, sabiendo que tal vez no volvería a verte. Piensa en la educación que estás a punto de rechazar. Has luchado para estar donde estás. No huyas de algo de lo que ni siquiera estás muy segura. La conclusión es que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Sí. The overwhelming view of the British public is that this girl should not come near British shores again. They just don't care about her. They feel very angry about it, and therefore the Home Secretary is simply doing what the electorate wants him to do. El gobierno descubrió que yo estaba viva y vino un periodista a darme una carta. Hola, Shamima. Siéntate. Until our conversation this morning, Shamima Begum had assumed she was coming back to Britain. Tengo una carta que fue enviada ayer a tu familia. Se adjuntan documentos relacionados con la decisión tomada por el ministro del Interior de retirarle a su hija Shamima Begum la ciudadanía británica. ¿Qué opinas? No sé qué decir. Me sorprende un poco. Es doloroso leer esto. A shooting range has put up pictures for target practice that included pictures of Shamima Begum. Yeah, I think it's a splendid idea. Ven los crímenes cometidos por el ISIS y me responsabilizan de ellos porque vine aquí. Piensan que sabía que se cometían esos crímenes y los respaldaba, y no es cierto. Nunca respaldaría cosas como las que hicieron. Reports have come out of Syria saying Shamima Begum was in the morality police, enforcing the dress code, holding a machine gun. No tiene sentido que el ISIS permitiera a una chica de 15 años sin conocimiento del Islam trabajar para la Hizbah. Ni hablo la lengua ni tengo ninguna credencial, así que no sé de dónde viene esa acusación. Creo que mi gobierno quiere manchar mi reputación. No encontraron nada y se inventaron eso. ¿En qué año viniste? En 2015. En 2015, el Estado Islámico destruyó Kobane y mataron a 360 personas en un día. A veces la frustración
Es que no esperas... Tal vez creas que merecemos estar presas aquí. Sabes que nos matarían si saliésemos de aquí. Pero yo creo que no tengo por qué estar aquí. Debería poder volver a casa y no pasar un solo día más. En mi país no tengo ni una multa de aparcamiento. ¿Por qué me niegas a mis hijos? ¿Por qué me niegas ciertas cosas si no he hecho daño a nadie? No he matado a nadie. No he hecho nada. Quizás tú no, pero quizás tu marido mató a mi primo, o al primo de mi madre, o a mi vecino, o a mi profesor, o a mi amiga. Cuando veo estas cosas me pregunto, ¿por qué hago esto? No, debería quedarme en casa. Aquí no pinto nada. No sé qué estoy haciendo con estas mujeres. Son el enemigo. Vinieron desde sus países a nuestra tierra para humillarnos. Y ahora tenemos que cuidar de ellas. El ISIS mató a una amiga mía mientras trabajaba en el ayuntamiento. Irrumpieron en el edificio y empezaron a matar a gente. Los que estaban en las plantas superiores tuvieron tiempo de escapar por las ventanas. Pero ella no podía saltar porque estaba embarazada de 8 meses. Padre, ¿qué le parece que trabaje en el campamento? La gente de ese campamento mató a nuestra gente. Nos maltrataron. Nos atacaron y sufrimos para defendernos. Pero nuestro deber es ayudar a los necesitados. Los franceses no se responsabilizan de sus ciudadanos. Los ingleses y belgas dicen que les retiran la nacionalidad. No es problema nuestro, haced lo que queráis. Si nadie les ayuda, nosotros los kurdos tendremos que hacerlo. Sí. Es nuestro deber, tenemos que hacerlo sin ánimo de venganza. Esta es nuestra cultura y la de nuestro movimiento. Vamos a practicar un juego para fomentar la confianza. Ahora que nos conocemos, debemos empezar a confiar unas en otras para poder continuar este viaje juntas. ¡Hacia adelante! Uno más. ¿Uno más? Sí. A la izquierda. ¿Ves algo? No. ¿Los ves? ¿Cuántos dedos hay? A la izquierda. Vale, un poco a la derecha. Bien, hacia adelante. Un poco más. Un poco a la izquierda. Bien, has llegado. Ilham pregunta que si vosotras estáis aquí y nosotras allí, ¿confiaríais en nosotras? Vamos a intentarlo, ¿vale? Bien.
Un paso adelante. Cuando conocí a Sebinas pensé que estaba un poco loca, pero la respeto porque creo que es muy valiente por habernos dado una oportunidad y aún quiere seguir trabajando con nosotras. Rosika. No sé si yo en su lugar haría lo mismo. اليوم سوق السبائك اليوم سوق وما ملكت ايمانكم اليوم التوزيع باذن الله عز وجل كلنا نصيبه والله يا رجل انا زيديتي وين يزيديه سبيه تقدر عليها. Cuando llegué a Lysis, no imaginaba que habría esclavas en pleno siglo XXI. Vendían y compraban esclavas. Me contaron historias horribles de cómo se las pasaban de un hombre a otro. Para mí eso era una de las corrupciones más terribles del ISIS. Cualquier académico sabe que eso no tiene nada que ver con el Islam. ويا أيها الموحدون الصادقون في أمريكا وروسيا وأوروبا يا أنصار الخلافة شمروا عن ساعد الجد واصدقوا في سعيكم. It is here where the Mujahideen stand with might over the Kafir apostates. They would not find life to be pleasant if they could not embitter the lives of the disbelievers. And they will remain upon this path as long as their hearts continue to beat and their eyes continue to blink. For the dust will not settle until the religion is entirely for Allah. The so-called Islamic State is crumbling. These are the final days of the battle for Mosul. A few thousand ISIS fighters pitted against tens of thousands of Iraqi troops and the full force of the US coalition. But it took 9 months because ISIS fought to the death. I am completely against this individual. I work in counterterrorism. She's shown no sympathy, no remorse. We cannot ignore the threat posed by those who chose to leave Britain to engage with the conflict in Syria or Iraq. Under international law, you cannot deprive someone of their citizenship where it would render them stateless. So what Mr. Javed is saying is, well, she's Bangladeshi. No es ciudadana de Bangladesh. Y si los ingleses quieren convertirla en apátrida, es cosa suya, nada que ver con nosotros. ¿Y si aterrizase en el aeropuerto de Dhaka? Si aterrizase en Dhaka, solo habría una solución legal, la pena de muerte. ¿Pena de muerte para Shamima Begum si regresa? Sí. Khadija Sultana, one of 3 British schoolgirls who left London last year to join ISIL, has reportedly died in Syria. She's believed to have been killed by a Russian airstrike in Raqqa. She was 17 years old, and according to her family, was planning to flee and return to Britain. Claro, lo más duro fue decirle a su madre que había muerto. Porque no quería creerlo. Decía, demostrádmelo, quiero ver una foto. Pero no había forma de hacer eso porque su cuerpo estaba hecho pedazos. Pero no podíamos. Decirle eso ya era bastante duro. Y creo que desde entonces, cuando alguien moría, yo no sentía nada. No sabía cómo enfrentarme a la muerte. Esa experiencia inicial hizo que me olvidara de todo. Como si nada hubiera pasado. Estar feliz por ellos, pero no es un duelo normal. Fue muy duro. Y luego
Mataron a Amira en Baguz. Me enteré hace un par de meses y también me afectó. Tuve que decírselo a su madre. Ahora siento que nunca tendré amigas. Ellas eran todo lo que tenía. Las conocía de toda la vida y ahora me siento perdida. No sé quién soy sin ellas. Un dron estuvo volando sobre nosotros unas 4 horas. Estaba acostada con mi hijo y recé toda la noche para que no nos disparara. Segundos más tarde disparó contra el edificio de enfrente. El humo entró en la habitación. Las ventanas volaron por los aires. Busqué a mi hijo. No lo encontraba. Aparté el polvo y vi que tenía trocitos de cristal en la cara, como yo. Yo trabajaba en un sótano, en la unidad de cuidados intensivos. No paraban de llegar cuerpos. Algunos murieron al llegar, otros moribundos. Trataban de achicar la sangre porque se iba acumulando con la llegada de los cuerpos. Los heridos se desangraban y estábamos ahí en medio de un río de sangre. No puedes imaginar. Es difícil describir cómo huele o cómo la sientes en la piel con la ropa empapada. Fue aterrador, pero me alegré mucho cuando me quedé embarazada. Sentí que volvía a tener un propósito en la vida. Se llamaba Soraya. Mi marido estaba muy contento. Quería tener una hija. La mayoría de los hombres quieren hijos, pero mi marido quería una hija para mimarla y quererla. As ISIS faced defeat in Mosul, attention had already shifted to Raqqa, the so-called ISIS capital across the border in Syria, where US-backed forces now have the extremists surrounded. Poco después volví a quedarme embarazada. Era muy duro cuidar de un bebé en ese estado y además en ese momento teníamos que seguir desplazándonos por los múltiples bombardeos. No había comida, ni leche, ni pañales. No tenía leche en el pecho y tenía que luchar por cada lata de leche para mi hija, que enfermó y perdió mucho peso. Temía que se muriera. Y quedarme embarazada por tercera vez fue demasiado. No podía con todo. Creo que fue en noviembre cuando murió mi primer hijo y eso me afectó mucho. Ni siquiera pude llorarlo porque aún tenía que cuidar de mi hija y del hijo que iba a nacer. Tuve que seguir adelante. No había tiempo para lamentos. Pero al mes siguiente murió mi hija. Y fue tan duro porque me sentí muy sola. Fue como si mi mundo se derrumbara ante mí y no pudiera hacer nada. Me sentía culpable por no haber escapado antes con ellos y tampoco sabía de qué habían muerto. Murieron por alguna enfermedad, pero no sé cuál. Cuando murió mi hija, quería quitarme la vida. No tenía fuerzas ni para buscar refugio durante los bombardeos. Lo único que me mantenía viva era el bebé que estaba esperando. Sentía que tenía que sacarlo de allí e intentar darle una vida normal. ¿Cuándo supiste que el Doula no era el mejor sitio para practicar el Islam? Que no era un buen lugar para una musulmana.
Cuando dijiste, este no es el Islam del que me hablaron. No fue en un momento concreto. Fue en general, un todo. Vi que no era como nos lo habían contado. ¿Y para ti, Shamima? En mi caso, cuando vi que no podía salir. En el Reino Unido hablé por redes con gente que vivía en el Doula y me dijeron que si no me gustaba podía volver sin problemas. Pero cuando llegué me dijeron que si querías marcharte te metían en la cárcel, te torturaban o pensaban que eras una espía. Y si salías de la cárcel no te dejaban marchar. Ahí me di cuenta de que no querían cohesionar la UMA sino captar a gente. Es una cuestión de cifras, es lo único que les importa. Aunque los odies, maldigas al Estado y hables mal de ellos en la calle, ellos piensan, nos da igual, te quedarás y saldrás bien en el vídeo. Odiaba todo lo que me rodeaba y esa forma de vida. Pero estando embarazada lo odiaba 1000 veces más. Su padre murió cuando estaba de 7 meses. Y yo tenía mucho miedo de que naciera en un lugar tan peligroso para él. Llevaba mucho tiempo pensando en cómo escapar. Conseguí el teléfono de un contrabandista. Yo estaba muy desesperada en ese momento. Le envié un mensaje preguntándole cuánto me costaría. Me dijo que era barato y que hablaríamos en persona. Me dijo que lo esperara una noche en un café. Cuando llegué había un camión repleto de mujeres. Aquello me dio mala espina porque ¿cómo un camión lleno de mujeres en plena calle iba a escapar? Subí al camión muy asustada. Hoy sigo sin saber por qué lo hice, porque antes de eso ya sospechaba. Le dije al conductor, ¿a dónde vamos? Me contestó, no te preocupes. Entonces salió recto, giró y volvió a donde habíamos salido. Le dije, ¿por qué has dado la vuelta? Y me mintió y me dijo, voy a recoger a otra hermana. Y luego nos llevó a un edificio que parecía una vieja escuela, donde había muchos hombres armados reunidos en corros. Para mí fue uno de los momentos más terroríficos, pero conseguí de algún modo zafarme con mi hijo. Le puse la chaqueta del revés, me coloqué el niqab de una forma diferente y nos fuimos de allí. Vi que las mujeres subieron al camión con los hombres y se irían a un lugar desconocido. Dije, gracias a Dios que me he escapado antes de que me cogieran y me llevaran a saber dónde. Hoy sigo sin saber qué fue de esas mujeres. Es una vida muy loca. Como una película, peor que una película. This is how they celebrate a long, hard-fought victory in Raqqa. The battle to retake Raqqa lasted 5 months, and it came at a high cost. About 80% of the city was destroyed, and human rights groups say about 1,000 civilians were killed. U.S.-led forces here say they are advancing today against the last remnants of ISIS militants backed up by American airstrikes and artillery. No sabíamos lo que pasaba afuera, pero sabíamos que el ISIS se hundía. Y estábamos perdiendo el tiempo para escapar. Porque cuanto más se debilitaban, más crueles se volvían. Empezaron las luchas internas, a matarse unos a otros. Optamos por quedarnos en Baghuz porque pensamos que podría ser el último lugar seguro. Y sí, fue el último, pero no era seguro. Nos quedamos en Baghuz y empezaron a bombardearla. Islamic State fought hard for this territory, and they're fighting hard to keep hold of it, but they are losing their caliphate street by street. All that remains is a small pocket. This battle could be ended in a matter of hours, yet it isn't, because ISIS is using human shields. Estaba embarazada de 8 meses y bombardearon los depósitos de agua. Así que no teníamos agua potable.
No quedaba comida. Estaba todo muy sucio. Era horrible. Y entonces nació mi hijo. We're talking about tens of thousands of women and children who've been kept by the Islamic State, used as human shields for the last battle. Mi marido se quedó, pero yo pude salir. Más tarde murió en Baguz. Sí, se quedó hasta el final. No quería salir de allí, me dijo. Vine para ayudar a los musulmanes y me quedaré hasta el final. Y eso hizo. Más tarde, mucha gente dijo que él sabía que el ISIS no era algo bueno. Pero como no había otra solución, se quedó hasta el final. Sí, sí. Besó a los niños. Porque habíamos planeado abandonar el ISIS juntos y entonces me dijo: al menos tú tienes la oportunidad. Dejarán salir a mujeres y niños. A los hombres jamás nos dejarán ir. Le dije: haz todo lo posible por salir. Y me dijo que sí. No sabría decir qué era más duro, si los bombardeos o el hambre. El último día que estuvimos en Shaba, mi hijo solo tenía hierba para comer. Y dije, tengo que irme de aquí. Lo dejé todo y me fui. Salí caminando. Y seguí caminando a pesar de las bombas y de no saber hacia dónde iba. Me fui con los sirios para encontrar un camino de salida, para poder escapar mi hijo y yo del hambre, los bombardeos y esa horrible vida de la que me arrepentiré el resto de mi vida y que ojalá pudiera borrar. Estaba claro que Siria era una zona de guerra y aún así vine aquí con mis hijos. ¿Por qué lo hice? Realmente no lo sé. En el futuro, cuando mis hijos crezcan, tendré que contarles esta parte de sus vidas y será muy duro. Sí. Donde nacieron, donde se criaron, porque no tienen padre. Sí, será duro. Sí. There are still women and children, it's thought, inside, and coalition forces want to give them a chance to escape if they want to come out. Mi marido sabía que un grupo iba a salir. Yo estaba muy débil en ese momento porque estaba embarazada de 8 meses y tenía que caminar. Mi marido me decía, ya casi lo hemos conseguido. Cada paso que daba me decía a mí misma, tengo que salir de aquí, todo saldrá bien. Lo único que me hacía avanzar era mi bebé y mi deseo de estar con él. Tattered fighters and their families stumbled out, beaten by Kurdish and local Arab fighters and US airstrikes. It was a humiliating defeat. There's a propaganda video released by Islamic State's media arm, Baghdadi, appearing for the first time in 5 years, saying that while the caliphate has fallen, his followers will continue to wage this war as he sees it. Me sorprendió que cayera Baguz y apareciera Abu Bakr al-Baghdadi vivo. Pensé, ¿cómo ha podido escapar? Además, estaba muy gordo. Así que te proclamas califa del Estado Islámico y te largas. ¿Y abandonas a mujeres y niños e incluso a tus hombres? No le tengo ningún respeto. Y para mí, no fue un Estado Islámico, sino el Estado de Abu Bakr al-Baghdadi. Fue su propia ficción, su propia versión del Estado. Where is he? It was always said in Syria that he had escaped over the border to Iraq. Well, that's possible. One thing's for sure, he's somewhere where there's plenty to eat. He's really quite fat.
That means that he abandoned the fighters in Baghouz, and some of those Islamic State fighters who came out so thin, so desperate, so wounded, they felt that the elite of Islamic State had gone. He must have gone long ago to be looking as healthy as he is now. Breaking news, ISIS leader al-Baghdadi is believed to have been killed in northwest Syria. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. ¿Nawal? Carta a mí misma antes de venir a Siria. ¿Quieres leerla? Es difícil. Querida yo, me pidieron que te escribiera una carta, pero una carta no es suficiente para contarte todo lo que he pasado. Estás a punto de abrir una puerta, siendo tan impulsiva y creyendo que haces lo correcto. Pero la puerta que vas a abrir nunca podrás cerrarla. Jamás. Tu vida cambiará para siempre. Te irás pensando que muchas cosas serán mejor para ti, para tu familia y tu religión, sin sospechar que un día volverás con las manos vacías, sin lo más preciado para ti, tu familia. Tus hijos no estarán contigo. Tu marido estará lejos y estarás sola durante un tiempo. Querrás a tus amigos y los perderás. Verás injusticias que jamás hubieras imaginado. Oirás mentiras que nunca habías oído. Y sentirás un dolor que nunca habías sentido. No abras esa puerta. Te arrepentirás siempre y el sentimiento de culpa nunca se irá. Yo. Han pasado 6 años desde la muerte de mi marido y aún no sé qué le pasó. El ISIS me dijo que le dispararon desde un coche y que lo mataron, pero nunca me enseñaron ninguna foto ni me entregaron el cuerpo. Nunca sabré qué le pasó exactamente. Me dijo, tengo noticias para ti. Quería decirte que tu marido está bien, a salvo. Fue un gran alivio saber que estaba bien. Desde entonces he recibido alguna carta de él diciéndome que está bien. Yo también le he escrito cartas. Al menos sabe que todos estamos bien. El verano pasado recibí una carta de él a través de la Cruz Roja. Yo acababa de cumplir 20 años y me decía que estaba bien, que tenía buenos amigos y que había que ser pacientes. Me deseaba feliz cumpleaños. Me decía que fuera fuerte, que me rodeara de buena gente, de mujeres buenas y que tuviera paciencia. Están construyendo muy rápido. Mirad lo grande que es. La pregunta es, ¿quién vendrá? Sí. Algunas mujeres me dan miedo. Mataron a una hermana indonesia en Al Roj. Estaba embarazada. Sí. Qué desgracia. En el campamento hay diferentes grupos. Algunas mujeres están en contra de nosotras, de lo que decimos. Creo que son ortodoxas. Dios mío. The more radicalized women threaten and terrorize those less devoted to ISIS. Una mujer selló una tienda y la prendió para que no escaparan los que estaban dentro. Mató a una mujer y a toda su familia. Fue un día horrible, porque eso nos puede pasar a nosotras. Intentamos apagar el fuego con cubos de agua y luego sacaron los cuerpos de los niños de la tienda y
Los pusieron en mantas. Esas mujeres tenían móviles y leían lo que yo contaba a la prensa. Vivía en un miedo constante cada vez que venía un periodista porque sabía que me estaban vigilando. Here's your opportunity then to apologize to some of the people who were murdered by the group that you joined. Some of the kids from Manchester who were killed in the Manchester arena. What did you think about that? I was shocked, but I just couldn't. I didn't know about the kids actually, but Tenía que decir ciertas cosas porque vivía con el temor de que esas mujeres me mataran a mí y a mi bebé. Además, vinieron esos periodistas y no tuve más opción que hablar con ellos. Creo que la mayoría de los periodistas solo querían hacerme quedar mal. No querían saber la verdadera historia. Aquí en el campamento hay días buenos y malos. Hay días que me quedo acostada horas sin hacer nada y sin esperanzas de volver a casa. Otros días me levanto temprano, le hago el desayuno a mi hijo, pero me siento muy triste, ya que mi hijo no conoce la vida fuera de aquí. Es el único recuerdo que tiene. Es terrible que tu hijo se críe en un ambiente así. La situación en el campamento es obviamente muy complicada. La comida, las tiendas, el agua, los servicios médicos, la higiene, todo es muy precario. Estos campamentos no son un sitio para los niños, y menos para los recién nacidos. The baby of a British teenager who left London to join Islamic State has died from breathing difficulties in Syria. We've just heard that this child, a baby boy called Jarrah, died yesterday, and he was believed to have been buried immediately, according to Islamic custom. It was a premature birth, but the baby was all right, so it must have been the conditions in the camp, all the problems that she had there, that caused him to get pneumonia. Se me partió el corazón. Tuve que esperar toda la noche con mi hijo ya fallecido. No quise dormir porque sabía que eran mis últimas horas con él. En ese momento ya había salido en las noticias y todo el mundo vino a preguntarme: ¿qué ha pasado? Han dicho en las noticias que tu hijo ha muerto. Ahí ya no pude más. Él era mi última esperanza, quien me mantenía viva. No sé cómo, pero ese día lloré por todos mis hijos. Me senté y lloré por todos ellos. Nadie podía ayudarme, no podían hacer nada. Por algunas de las personas que hemos perdido. Sadaka Yeria significa que cuando una persona muere, sus actos mueren con ella. Pero si hay sadaka, cada vez que alguien coma de este árbol, eso quedará escrito en su hasanat. Sí, mi madre decía lo mismo. ¿Por quién lo pones? Por una amiga. No sé dónde está. Creo que también murió. ¿Por quién lo pones tú, Joda? Por el padre de mi hijo. ¿Por quién lo plantas tú, Shamima? Por mis 3 hijos y las amigas que murieron, sí. ¿Cómo se llamaban tus hijos? Si puedo preguntarlo. Mi hija se llamaba Soraya y a los niños les puse Yarra a los 2. Muy duro para mí. Sí.
Vale, 5 minutos de abrazos. Abrazo en grupo. Sí. Ven aquí. No eres mala, eres buena. Eres una buena madre y esposa. Shamima was a child when she left, when she was groomed by ISIS to go over there. Do you think that what needs to be done here is look at the bigger picture of this and think about her, that she's a victim somehow? So I think we should all ask what happens in Britain. How did we collectively get to a situation where a British schoolgirl, a child, would want to go and join a cult? And I'd say none of us would condone that decision. She's been radicalized. She can be de-radicalized. De recidivegeval bij terroristen, dat is juist historisch laag. Het is objectief meetbaar dat namelijk een aantal verdachten die met terrorisme te maken hebben minder in strafrechtelijk verleden terugvallen. Dus Si no se realiza una investigación justa y rigurosa sobre el ISIS y sobre las razones para emprender la égira al ISIS o ir a la yihad, siempre existirá el mismo problema. Mientras exista la injusticia y se torture en las cárceles y se violen los derechos humanos en Oriente Próximo, mientras haya minorías excluidas, siempre habrá grupos en lucha y campamentos llenos de refugiados. Los problemas de este tipo no pueden resolverse si no estamos dispuestos a hacerlo juntos, perdonándonos unos a otros, aceptándonos y trabajando juntos para evitar estas cosas. Gente como nosotras, que hemos logrado sobrevivir, podemos ofrecer ayuda mostrando la corrupción existente en el ISIS y demostrando que no era un grupo islámico, sino una secta más que utilizó el Islam para ganar más poder, adeptos y dinero, que era pura corrupción y truncó la vida de muchas personas. ¿Hafida? Sí. ¿Cómo lo has sabido? ¿Tiene la piel fina? Sí. Me he dado cuenta de que en Alemania me sentía discriminada. Pero luego me sentía aún más discriminada en el ISIS, porque me arrebataron la libertad y la de mis hijos. Una de las cosas que he aprendido en Siria es lo fuerte que podemos ser las mujeres. Y he aprendido otros valores del Islam que son muy importantes y que no siempre valoré. Cuando empecé a practicar, estaba más preocupada por la apariencia que por la esencia del Islam. He aprendido lo importante que es la vida humana y la verdadera libertad que disfrutábamos en los Países Bajos. Eso lo he entendido ahora, después de todas estas experiencias. Sí. He aprendido que la gente puede ser perversa y manipuladora y que pueden destruir muchas vidas. No se puede ir hacia atrás, solo hacia adelante, pero eso no evita que me arrepienta. Cuando era adolescente era muy desagradecida, ingenua. Creía que lo sabía todo, que siempre tenía razón y los demás no. Creía que odiaba a mi madre y ahora sé que la quería, que me protegía y que me quería mucho. A la gente del Reino Unido le pediría que me dé otra oportunidad. Era muy joven cuando me fui. Que olviden lo que han dicho de mí los medios, que intenten comprender las razones que me llevaron a marcharme y quién soy ahora como persona. Sí. Cuidad. ¿Sevinas? Sí, por los vaqueros. No me conoces. ¿Sabes algo de Canadá? Últimamente no. El gobierno no quiere admitirnos. Qué desastre. Sí, la verdad. Si algún país europeo accede, los demás harán lo mismo, pero ninguno quiere ser el primero en recibir a las mujeres. Es frustrante. Besito, besito. La pintura está fresca. No, está bien.
Hablemos de cosas más agradables o acabaremos deprimiéndonos. A ver, Shamima, en un mundo perfecto, ¿qué harías si volvieras al Reino Unido? Lo primero que harías. Comerme un sándwich enorme del Subway, de los gigantes, con albóndigas. Sola ante 10 hamburguesas y patatas fritas. Me vale. Con eso me vale. Con queso fundido y chile encima. Eres estadounidense, allí hay de todo. ¿Quieres un trozo? En los Países Bajos tenemos poffertjes. Son como tortitas pequeñas. Pones muchos en un plato. Les pones mantequilla que se derrite y mucho azúcar glass. Yo quiero comprar y comer, sí. Yo comer carne roja, algo que me haga sentir en casa. Sí. Pero con mi familia. Iremos a algún restaurante, si Dios quiere, sí. Echo mucho de menos la comida. Así que me encantaría comer. Pero también me encantaría que mi hijo viera a su familia y conociera a sus tías, tíos y abuelos. ¿Verdad, Adam? ¿Veremos al abuelo? Después de las hamburguesas. ¿Sí? ¿Al abuelo y a la abuela? ¿No? ¿Y tú? Cuando salga de la cárcel, retomaré los estudios. Pero si puedo, empezaré en la cárcel. Ya. Hafida y yo viviremos en la misma ciudad, en los Países Bajos. Sí. Bien, iré a veros. Yo también. Sí, tendréis que visitarnos. Sí, quedaremos allí. Sí, entre el Reino Unido y los Países Bajos solo hay un pequeño océano. Tenemos que prometer que nos veremos en Rotterdam. Sí, sí. Tenemos que vernos. Creo que es importante. Veremos dónde nos ha llevado la vida en unos años. Sí. Dios mío. Al menos nos tendremos las unas a las otras. Sí. No sé qué hubiera sido de mí sin vosotras. No quiero pensarlo. Ahora es el momento de la verdadera yihad, la que libramos internamente, nuestra lucha. Todo el mundo libra su propia batalla, y si nos esforzamos para ser mejores personas y librar nuestras propias batallas, este mundo será más habitable para ti y para mí. Gracias. A ti por compartir eso.